Señoras y señores, presentación para nuestro columnista Leonardo Farilu. Una cosa que te sirve en la foto, sobre todo en las presentaciones, para ver que tenía el pelo más corto al principio de año. Leo, ¿cómo estás? Sí, Bienvenido, feliz de la primavera. Igualmente, te estaba por regalar unas flores, pero se me adelantaron por lo que Pero veo. por favor, hay mensajitos que tienen que ver con mi nuevo look. Sí, ¿qué pasó? Venías bien, venías así como ¿Qué? tirándote para mis huestes. No, no, pasa que con el verano, con la llegada a la primavera, dijimos, Despejemos un poco. vamos, sí, cambiemos el Luchetti. Cambiemos el Luchetti. Está bien. Leo, hoy vamos a hablar, antes que nada agradecer que me haya cedido mate, para mí no soy Hacía digno de mucho tal que no honor. tomábamos mate. Sí, ahora hay un tema muy particular. Sí. A lo largo de la historia de la humanidad, el dar a luz, el parir, ha sido una práctica que se fue adaptando a las culturas, cada uno, con su cada cual, como la naturaleza le daba, le iba brindando, hasta hoy a tener toda una asistencia tecnológica alrededor de una aparición. Pero en ese abanico hay una amalgama impresionante de situaciones que se dieron. Sí. Desarrolle la unidad, alumno. Desarrolla la unidad. Cuando no tenemos la menor idea de qué es lo que voy a hablar, me salís con desarrolla la unidad. Por favor. Mira, Apalabre no. bien dijiste algo que es cierto y en todo caso uno puede llegar a decir que se trata de una especie de limitante en las opciones culturales a la hora de algo tan natural como Sí. nacer, como el proceso, digamos, del parto. Es algo que biológicamente hemos evolucionado como mamíferos con ciertos atributos que llevan a que el proceso de nacer, que el parto tenga cierto tipo de características. Sí. Hasta ahí podemos naturalizar la idea de que, bueno, todo ser humano como mecanismo reproductivo es a través justamente de la cópula, el desarrollo del embarazo y el nacimiento, Sí. que naturalmente se da a través del canal de parto, justamente. Sí. Pero también tenemos que ir incorporando otras nociones que hoy por hoy también nos parecen completamente normales, e incluso en nuestra sociedad, y acá particularmente en Catamarca Sí. se suele ver mucho, que tiene que ver con que ciertos métodos más artificiales, netamente culturales, como la cesárea, o mejor dicho, la cesárea, se han vuelto incluso mayoritarios. Sí. O sea, es como una especie de alejamiento de estas otras formas. En muchos casos se suele considerar como que las razones por las que esto se implementa es, bueno, cuestiones de seguridad, velocidad, la mujer no tiene que estar sufriendo los dolores previos y durante el parto, es mucho más rápido y demás. Pero tiene que ver con una idea un poco distorsionada, muy acotada, que es esta idea que viene incluso desde el ámbito, digamos, religioso occidental, cristiano, que es el parirás con dolor. Sí. Registros antropológicos, incluso digamos, evidencias arqueológicas, sobre todo en contextos artísticos, muestran que las formas de parir, ya les te voy a contar un poquito de estos dibujos de todos modos, de parir alrededor del mundo y a lo largo del tiempo han sido extremadamente diversos. Y no necesariamente todos causan o producen el mismo tipo de estrés en el proceso que el que estamos acostumbrados o el que se impuso en nuestra sociedad como la normalidad. Claro. Y tienen que ver con que el acto de parir, de nacer, no solamente es un acto fisiológico, o sea, no es un acto solamente biológico, sino que también es espiritual, simbólico y cultural en sus diversos aspectos. Por lo cual, nuestra sociedad, de alguna manera, ha ido a lo largo del tiempo dejando de lado en este proceso de industrialización del nacer. Seguro. Porque viste que casi uno va
a un sanatorio que se especializa, digamos, en esta rama, y da un poco la sensación como que uno está entrando en una fábrica. Sí, Entran, sí, sí, salen, sí. entran, salen, entran, salen. Y más con la situación que te ponen la pulserita, sos un número más. Sos un número más. Y obviamente eso también conlleva un montón de otras situaciones, que es lo que hoy por hoy se conoce justamente como violencia obstétrica. Sí. En este tipo de contextos de comunidades con otras pautas culturales o que no tienen una visión de, digamos, de la celeridad de los procesos, nosotros estamos apurados con todo, tiene todo su tiempo, pero además tiene un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con lo psicológico y lo simbólico, que va haciendo y ampliando la diversidad de las prácticas. Leo, a ver, si yo te hablo de mi experiencia más fuerte, no Cuando hay cuando sin ningún estuviste lugar a duda, embarazado. fue cuando nació mi hija. Sí. Digo, no es descabellado, si yo lo viví como lo viví, que haya personas que lo vivan hasta místicamente a esto. Bueno, incluso esta cuestión, hoy por hoy, algo que está de alguna manera de moda y mucha gente incluso lo toma para la chacota de alguna manera. Sí. Es esta idea de que el hombre Hoy también entre está apalabrado y embarazado. chacota venimos. Sí. Sí, es una primavera retro esta. Es una película. Sí, sí. Esta idea que hoy por hoy se la considera como algo incluso un poco de moda o medio Sí. posmoderno, hay toda esta cosa, algunos lo dicen medio despectivamente, medio hippies, de que desde cuándo el hombre embarazado. Sí. En realidad tampoco es nada nuevo y se lo conoce como cobada. Y es Cobada. cobada. Y es, digamos, no te diré también una práctica, pero un sentimiento y una forma de entender el proceso de parto que se ha dado a lo largo de la historia y alrededor del mundo de manera bastante común, que es la cuestión de considerar al hombre también, como al masculino, en este caso estamos hablando no Sí. de género en todo caso, sino netamente en torno a lo biológico, a lo sexual, Sí. como parte de este proceso. Incluso algunas sociedades donde se considera que en realidad el embarazado es el hombre. Y que en todo caso a través de la mujer solamente se da el proceso de dar a luz en sí mismo. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con que el hombre se embaraza psicológicamente y ritualmente como forma de protección a la mujer pariendo y sobre todo al niño, para evitar que malos espíritus puedan atacarlo. En una Claro. edad que obviamente en torno al nacimiento es justamente la época de mayor riesgo Tal cual. de fallecimiento. Seguro. Si hay algo que sí le podemos ver a la nueva tecnología, es que ha disminuido el riesgo de muerte, por lo menos en nacimientos y neonatales. Sí. Ahí sí, digo, hay una derecha que tenemos que dar. Seguro, ¿no? por supuesto, pero tiene que ver con esta misma cuestión en gran parte de este éxito en términos productivos. Claro. O tal cual. sea, se garantiza de Sí, alguna sí, manera sí. que algo llegue a su término si lo vemos como si fuera que una Te persona garantizo el una servicio. cosa. Claro, se garantiza ese servicio. Pero no necesariamente realmente se haya disminuido el entorno, digamos, de fallecimientos o de violencia en relación, Ah. no te digo específicamente al proceso de Sí. parto, sino previo y posterior. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con formas de depresión, con el tema de que la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia han tenido formas de regular o de llevar a cabo el control de la natalidad a través de anticonceptivos que las mismas mujeres sabían utilizar, lo que en Occidente se llamaría brujería, entre Sí. comillas, formas diferentes de, ¿cómo es que se llama?, de abortos que estaban considerados como lo más normal dentro de estas comunidades, porque tenés que regular también la cantidad de gente que de alguna manera se puede mantener y puede vivir en un entorno que Sí. está pensado para no crecer indefinidamente. Claro, porque si ponía en riesgo el resto de la comunidad. Exactamente. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros también? Cada vez somos más, cada vez de alguna manera los recursos no son más escasos, pero están más centralizados, entonces es más difícil. Tenés muchísima gente que, a pesar de estos enormes avances tecnológicos que pueden garantizar de alguna manera esto que decimos, también ocurre que solamente acceden a ellos la gente que puede pagar. Claro. Entonces es una herramienta disponible, pero no accesible. Claro, bueno, y si vamos a hablar de la prole y la otra situación, históricamente han podido tener las capacidades de controlar justamente el tema de nacimiento, lo que tenían el poder económico para poder hacerlo. Exacto. Entonces,
siempre esto estuvo muy relacionado a la evolución o al desarrollo o acompañando la historia del ser humano en sus distintas facetas, en sus distintos estados. Hoy, por ejemplo, Japón, China tienen políticas muy fuertes con respecto a la natalidad, tanto así que es un delito hasta pasarse con el número de los hijos. Hay toda una visión, ¿no? Mm. Pero ¿existe la libertad? ¿La mujer puede decidir aquí en Argentina, aquí en Catamarca, cómo tener a su hijo? Bueno, es un tema bastante complicado en ese sentido, pero en realidad no. O sea, si vamos a ser Reales, rígidos y sí. reales con la definición de libertad, no. Porque está constreñida por un montón de factores que tienen que ver con el mismo machismo dominante. La idea de es un hijo del varón y en todo caso, por más que haya una relación de violencia de por medio, se impide la posibilidad de tomar decisión a la mujer de cuántos quiere tener, cómo quiere tenerlos. El mismo hecho de que el procedimiento de parto se haya estandarizado de una manera cuasi industrial hace que sea muy complicado estas otras formas alternativas. Hoy por hoy en algunos lugares, por ejemplo, es una industria, pero hay algunos lugares, por ejemplo, donde se está volviendo de alguna manera a querer implementar o hacer un revival de esta idea, por ejemplo, de lo del parto en casa, que en la gran mayoría de las sociedades a lo largo del mundo siempre ha sido así, como contexto natural de alguna manera y más saludable, emocional, física, psicológicamente, para que este tipo de sucesos ocurran. Nosotros somos los únicos que llevamos a una salita especial, Ajá. de alguna manera. En algunas comunidades, sobre todo en África, lo que existen son cabañas que se hacen al lado de las casas, que son especiales para eso, que tienen con la intencionalidad de garantizar cierta asepsia, Sí. que es la excusa que tenemos nosotros. Pero también es un mecanismo de registro, de control y de separación, digamos, del entorno afectivo, sobre todo, de la mujer en ese contexto. O sea, es algo que se vuelve completamente frío, rígido, y muchísimas mujeres, y en el entorno catamarqueño también, constantemente se están haciendo denuncias respecto a la violencia obstétrica que hay en torno al proceso. Que un golpe por parte de una enfermera o de un médico, si la mujer se pone entre comillas histérica, o sea, si está asustada, sí, básicamente, la idea de que fulano mengano no puede pasar a ser devedor de la situación, o la típica del susto, sobre todo cuando son adolescentes, y perdón, pero sí, es así como se lo dice, si abriste las piernas, bancatela. O sea, sí, todo ese tipo de situaciones ocurren constantemente. Y en este otro tipo de sociedades, si bien a veces uno puede ver y a través de las mismas imágenes da una sensación violenta, entre comillas, sí, porque tienen que hay ver uno con... colgado arriba, ahí está, mirá, ese está colgado ahí. Claro, bueno. Ahí le están bajando, en realidad están bajando la criatura. Pero son, claro, pero son prácticas que son realmente, y valga la redundancia, prácticas repetidas a lo largo de generaciones y generaciones y que funcionan y que tienen que ver con contextos que son realmente muchísimo más relajados de lo que puede darnos nuestro contexto. Y si funcionan y si funcionaron hasta que el imperio occidental de alguna manera cercenó todo eso, es porque andaban perfectamente. Incluso la misma idea de la cesárea en poblaciones de Uganda, por ejemplo, se lo practicaba hasta la época colonial, y bueno, obviamente hoy está generalizado en el mundo a lo largo de miles de años. Y vos decís, ¿cómo? Si recién ahora con la tecnología tenemos la idea de que cesárea, incluso hasta el mito este de que Julio César viene por eso, porque nació por cesárea, la madre falleció y que le quedó ese nombre, se puso de alguna manera en su honor. Pero en realidad se lo ha practicado a lo largo del mundo por miles de años y siempre con éxitos positivos. O sea, seguro. Con la asepsia necesaria y demás, o sea, no es nada nuevo. Leo, ¿cómo será de frío el sistema? Que hay mujeres que van a hacerse atender con sus obstetras, con sus médicos, con quien tiene que llevar adelante la responsabilidad, porque están con los dolores, porque ya están con cierta dilatación, todo, y la vuelven a la casa. ¿No se dan cuenta que una mujer que está asustada, que tiene dolores, que tiene miedo, que le está pasando un montón de cosas hormonales en el cuerpo? No, es un número que todavía no factura. Claro. Entonces vuelve a la casa. A ver, una persona en este sistema en el cual tenemos que obligatoriamente te lleva a la internación, si vos ya no estás a punto, a término, si no se lo puede acelerar o no se puede planificar a través de poner una fecha, mira, tu hijo va a nacer tal día,
y eso normalmente solamente Así se va puede buscando por- nombre en el almanaque, digo. Claro, pero aparte de eso tiene que ver con la disponibilidad de las camas. O sea, Tal cual. en este otro tipo de contexto, en nuestra misma sociedad, en lugares del interior más rurales o hace no mucho tiempo, menos de 50 años atrás, lo más normal era al revés. La partera, el médico yendo al contexto doméstico, porque realmente vos sabés que va a estar disponible en el momento que hace falta, pero mientras tanto, si hay una situación de dolor o lo que fuera, la mujer está relajada en su contexto, en su espacio más habitual. Seguro. Que es lo normal, cualquier persona cuando está enferma prefiere estar tirada, o enferma, digo, no Sí. digo que el parto sea una enfermedad, sino el hecho Sí, de que, ¿querés que tener el alta? Me voy a mi cama. Claro, Déjame, me vaya a mi cama. claro, pero no digo que sea una enfermedad, pero es algo que si en un contexto produce dolor y demás, obviamente no te vas a sentir cómoda en una situación Seguro. así, por lo cual vas a preferir estar en un contexto amable, por decirlo así. Seguro. Y eso es algo que cada vez se va cortando más. Seguro, ¿no? Bueno, son muchas cosas entonces para charlar del tema y que un poco queríamos graficar cómo era a lo largo del mundo y de la historia esta situación de dar a luz, ¿no? De traer niños al mundo. Sí, y bueno, a ver, como pueden ver, las imágenes esas en realidad son como muy divertidas porque tienen que ver también con este proceso de colonial de alguna manera de ir cercenando o recortando posibilidades en este tipo de mecanismos y prácticas Sí. que han sido tradicionales. En la Bien. década del 40-50, una gran empresa española que producía remedios, básicamente para este tipo de contextos, sacó una serie de tarjetas que fueron dibujos basados en relatos de antropólogos y de colonos Sí, desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX alrededor del mundo, de cómo se describía a través de los conquistadores cómo era el parto en cada sociedad. bien. E hicieron estos dibujos que son unas tarjetas de felicitación Sí. que remitían a la forma de parir entre los pueblos del norte de México, entre los apaches, entre los sioux, Seguro. entre los pueblos de Uganda y demás. Sí. Y bueno, lo que se ve es diferentes tipos de formas y de posturas, no es Seguro. siempre acostado, etc. Seguro. Bien. Bueno, a ver, me pregunta Marco Lescano cómo nací yo. ¿Vos sabés que a mí me trajo un traumatólogo? Un trauma. Claro, porque estaba el doctor Ávalo, que era una eminencia, Mm. que era el que atendía a mi mamá. Bueno, llegó mi mamá con dolores de parto. Imagínate, yo era el sexto, mi mamá dice, ya está. No, que no está. Yo digo que ya está, dice mi mamá. Esto es un trámite. Olvídate. ¿A dónde hay que firmar para que salga? Bueno, se fue el médico y yo ya venía. Y mi tía salió desesperada, encontró al doctor Escoto, que era traumatólogo, caminando por el pasillo, me metió y me recibió. Muy bien cobrado el servicio también, pero bueno. Por ser llegué yo. urgencia para Ahí llegué colmo. yo. ¿Cómo tenía que Bien. llegar? Lo grande.